reinserción de personas que están detenidas y que deseen incorporarse a la vida pública. Todo esto se está analizando. Tiene que pasar, desde luego, por la autorización de las víctimas. Se tiene que valorar el tipo de delitos y, desde luego, el compromiso de no volver a cometer ilícitos. López Obrador hizo esta propuesta en campaña, una posible ley de amnistía. Parecía que le iba a enviar el 1 de septiembre, que iniciaba el periodo ordinario de sesiones, pero lo hace este 15 de septiembre y aparte es su primera iniciativa preferente, es decir, el Congreso tiene 2 meses para analizar esta ley de amnistía. Lo discutimos con Lisa Sánchez, que es directora de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muy bien. ¿Cómo viste esta propuesta? ¿Cómo ves esta propuesta de ley de amnistía? Yo creo que es una propuesta muy interesante a la que en principio desde México Unido contra la Delincuencia le damos la bienvenida. Hay algunas cosas ahí que quizá puedan resultar limitativas de su alcance y que valdría la pena distinguir y analizar a profundidad. Y bueno, si me permites, yo haría un saque en ese sentido. Lo primero es distinguir que esta ley de amnistía que se está presentando, aunque es necesaria, aunque es una muy buena señal en materia de justicia social, aunque sí quiere corregir muchos de los defectos, digamos, de nuestro sistema de justicia que termina criminalizando y encerrando a gente que no resulta particularmente peligrosa para la sociedad, no es la misma ley de amnistía que se discutió en la campaña y en el periodo de transición y que tenía que ver con el desarticulamiento, digamos, la desmovilización de aquellas personas que participan en la delincuencia organizada y que a través de un proceso de sometimiento a la justicia a la colombiana podían justo desmovilizarse. Entonces, una primera distinción. Esta es para personas que están en prisión. Esta es para personas que están en prisión, exactamente, y que están en prisión por delitos relativamente menores. Robos simples, sin violencia, sin arma de fuego, sin haber atentado contra la integridad física de nadie, delitos contra la salud en algunas modalidades y el tema de aborto. Sí. Pasa, por ejemplo, y hemos visto que ha habido mucho debate alrededor de, bueno, cuántas personas podrían estar elegibles para su liberación a partir de esta amnistía. Pues yo lo primero que le diré a la audiencia es que muy pocas, desafortunadamente muy pocas. ¿Tienes un cálculo, Lisa? Por ejemplo, mira, en el caso de abortos, más o menos, digamos, tendríamos que entrar a hacer la actualización, pero en mi oficina hemos calculado que habrá menos de una veintena de casos de aborto a nivel federal, y eso significa que tendríamos que esperar a que los congresos estatales emitieran leyes de amnistías similares, porque lo que no se le puede hacer es, a partir de una amnistía federal, decirle a los congresos locales o a los estados que aquello que ellos sí tienen tipificado como un tipo penal lo modifiquen. Eso es invadir la Entonces, si una mujer de las entidades federativas. Si una mujer en Jalisco o en Guanajuato está purgando una pena por haber abortado, tiene que haber un cambio en la legislación estatal. La amnistía federal no le favorece, digamos. Exactamente, entraría únicamente para aquellos casos en donde se persiguió ese aborto como un delito federal y que, te digo, no llega ni a la veintena de casos. Eso no quiere decir que esté mal mandar una señal desde la federación de que tener a mujeres en la cárcel por abortos espontáneos o inducidos. Lo mismo que al personal médico que los aplicó cuando hubo consentimiento, sea motivo para encarcelar a estas personas. Al contrario, creo que es una muy primera buena señal para lograr un debate nacional sobre lo necesario que resulta despenalizar el aborto en todos los códigos penales de todas las entidades federativas. Pero digamos, si le queremos medir el alcance a esta ley si fuera publicada mañana, lo primero que hay que decir es que no serían muchos. Segunda cosa, los temas de delitos contra la salud. Ha sido muy controversial saber si las entidades federativas podrán emitir amnistías similares, porque hay un transitorio en esta ley que dice que el Ejecutivo Federal ayudará o buscará ayudar a las entidades federativas a emitir amnistías generales, y la gente se preguntaba pues si el control de drogas entraba dentro de esta posibilidad de que los estados legislaran. Ahí la respuesta es no, el control de drogas es una competencia exclusiva de la federación y por lo tanto no puede haber amnistías locales en ese mismo sentido. Eso no quiere decir que esa amnistía no se va a aplicar cuando las personas estén bajo la jurisdicción estatal.
Es decir, si los delitos de droga se persiguen desde la Federación y solo en algunos casos, como posesión con fines de venta en cantidades muy pequeñas, se le da a los estados la posibilidad de perseguirlo, si esta persona estuviera detenida, digamos, en un penal estatal y le aplicara la amnistía porque cabe dentro de las fracciones que quedaron en esos delitos, las fiscalías estatales están obligadas a aplicarla, pero no necesariamente porque haya una posibilidad de que los estados legislen en esa materia, porque en drogas no se puede. Y lo otro que tiene que ver pues con comunidades indígenas que fueron llevados a prisión en ausencia de haber tenido un traductor, un intérprete, pues eso también es una muy buena señal, aunque lo que hay que decir en estos casos, en todos, yo te diría, Enrique, es que desafortunadamente lo que no toca pues son las causas estructurales que nos llevan a tener a toda esa gente detrás de las rejas, ¿no? El hecho de que incluso la Suprema Corte, tú recordarás, tuvo una discusión sobre si era suficiente para las comunidades indígenas con que hubiera un traductor o era necesario un intérprete. Ahí el único ministro que votó a favor de que hubiese un intérprete y en contra del proyecto mayoritario fue el ministro Cosío, lo pone hasta en el último de sus libros, y no ha habido la manera de entrarle de verdad al fondo del asunto, que es nuestro sistema de justicia penal requiere reformas muy importantes. Uno, para no criminalizar conductas que no deberían ser penadas con cárcel, como es el caso del aborto o ciertos delitos de drogas que se hacen por subsistencia o por coacción, ¿no? Particularmente en el caso de las mujeres, que las mujeres transportistas de pequeñas cantidades de drogas sufren mucho esta coacción de explotación, género. Claro. Y por el otro lado, pues estos temas de realmente qué defensas o qué posibilidades tienen los grupos más vulnerables de tener una defensa adecuada cuando enfrentan un proceso penal y cómo podemos hacer que esa defensa pues sea provista desde los medios del Estado. Y en el caso, supongo, también, Lisa, del robo simple e incluso los presos políticos o presos de conciencia, también supongo que la cantidad es muy baja, ¿no? Mira, en el caso de robo simple, los que estén en la jurisdicción de la Federación también deberá ser muy bajo, porque recordemos que el robo simple también es un delito del fuero común. La mayoría estarán ahí sí en custodia de las autoridades estatales. Pero de nuevo, digamos, lo que hay que validar de esta ley es que manda un mensaje muy positivo, un mensaje en el cual, pues no, sobre todo aquella gente que roba por hambre, ¿no? Cada cosas muy pequeñitas, pues no tendría por qué purgar unas penas tan altas. Quizás el mayor valor de esta ley de amnistía es que nos está haciendo detonar un debate sobre la proporcionalidad de las sentencias que tenemos en este país para ciertos delitos. Entonces, esto tiene que venir para que tenga eficacia y de alguna forma logre que muchas personas que están purgando penas injustas en prisión, tiene que ser acompañada de una reforma, Lisa, estatal, reformas estatales. Sí, para el caso de las amnistías, para que logremos sacar a un buen número de personas de la cárcel, habrá que esperar a las amnistías estatales, que ojalá que sí se logren. Pero yo te diría que un paso más adelantado, una medida mucho más efectiva, sería eliminar los incentivos que ponen a estas personas en esa situación en el primer lugar. Y ahí me parece, Enrique, que es muy importante decir cómo resulta contradictorio que tengamos una ley de amnistía mientras, por el otro lado, seguimos aumentando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sí, eso es, ¿no? Como una contradicción, ¿no, Lisa? Por un lado, digamos, propones amnistías y por el otro aumentas el catálogo, y en este momento pues muchas personas pueden estar en prisión preventiva o podrían estar con la nueva legislación por delitos que no son graves, ¿no? Claro, y más allá de eso, meternos también a ver los niveles de eficacia y de eficiencia con el que trabaja nuestro sistema. Tú sabes que según las encuestas del INEGI, de las personas que están tras las rejas, hay muchas de ellas que han pasado más de 24 meses encarceladas y que todavía no ha iniciado su proceso legal, y es gente que está en prisión sin sentencia. Entonces, hay muchísimas cosas que creo que vale la pena debatir. Me parece que la despenalización del aborto es una cosa, la segunda cosa sería la despenalización efectiva de la posesión simple de ciertas cantidades de droga. Por el otro lado estaría el tema de sanar las deficiencias que tiene nuestro sistema de justicia para con las personas de las comunidades indígenas, y por el otro lado, pues sí es detener estas reformas de mayor uso de la cárcel y del sistema penal, como si eso realmente tuviera un impacto en los delitos. Hay que recordar, por ejemplo, la experiencia ecuatoriana con el tema de las amnistías para delitos de drogas,
pues aunque el presidente Correa decidió sacar a 5,000 personas de la cárcel, de las llamadas mulas del narcotráfico, así se les denominó en ese país, durante una primera reforma, mantener intactas sus leyes de drogas hizo que los policías de todos modos seguían teniendo el incentivo de seguir encarcelando gente, y un año después tenía 7,000 personas encarceladas, es decir, más de 2,000 personas más que las amnistiadas, precisamente porque lo que no se cambiaba era la circunstancia original que los llevaba a estar en prisión. Eso sí, la población en este momento, Lisa, en cárcel en México, sí ha disminuido con relación a algunos años, es decir, el nuevo sistema sí despresurizó las cárceles, ¿no? El nuevo sistema penal acusatorio despresurizó las cárceles, nada más que vemos ahorita que en el último año sí hay un aumento del 5% en la prisión. En 2019. Que tiene que ver precisamente con que pues se está autorizando que para la investigación de cada vez más delitos se utilice la cárcel como una medida preventiva, y entonces estamos encarcelando para investigar y no investigando para encarcelar. Entonces, para darlo de conclusión, Elisa, un buen mensaje en el sentido simbólico de colocar la proporcionalidad de las penas, estos debates en el centro de la discusión pública, pero faltaría las reformas tanto a nivel estatal para que sea efectivo, 1, y 2, que ciertos delitos se legislen de forma distinta a nivel federal, pues para que ya no meriten cárcel, digamos. Exactamente, y sí, siempre sí felicitar a la Federación, porque al final del día, aunque esto tenga un impacto reducido, pues seguramente será la diferencia para muchísimas familias. Ojalá que a partir de esta oportunidad se dé también pues el resto de los debates que mencionas y que necesitamos para que no sigamos afectando a las poblaciones más vulnerables. ¿Presos políticos tienes alguna cifra, Lisa? Fíjate que no, a la mano no, pero Yo vi una lista ayer de en torno a entre 400 y 500 personas. Sí, al final del día no me parece nada descabellada, porque además, bueno, tú sabes que desde hace mucho tiempo ya no se utilizan estas cosas como los delitos de sedición, sí, y estas categorías que ya salieron del Código Penal. Anacrónicas, ¿no? Sí. Lisa Sánchez, directora de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Enrique, hasta luego. Muy buenos días. Sobre la ley de amnistía, al corte, y discutimos sobre Guadalajara, sobre el municipio de Guadalajara. La semana pasada el presidente municipal dio su informe y lo queremos analizar con un regidor, con Miguel Zárate, y con una regidora, Claudia Salas. De la mañana con 21 minutos. Gracias, hay muchos mensajes de WhatsApp, 3318 8076 41. Bueno, el domingo por la mañana terminaron los informes en la zona metropolitana de Guadalajara con el informe de Tlajomulco, y vamos a hacer aquí en Cara a Cara una revisión de que nos deje este primer año de administraciones municipales. Comenzamos con Guadalajara. Claudia Salas, regidora. Hola, ¿cómo estás? Enrique, pues encantada de estar aquí nuevamente en tus micrófonos con un público además tan diverso y tan rico en reflexiones. Yo escucho los mensajes que te mandan y son mensajes que analizan, que reflexionan y que generan ciudadanía, porque eso es lo que tiene que hacer hoy el periodismo, generar ciudadanía. Así que te felicito por Gracias, Claudia. Miguel Zárate, ¿cómo estás, regidor, también? Muy bien, muy buenos días a todos, y espero que sea una semana muy padre y corta para todos. Corta, ¿verdad? Si es que ya es martes con olor a lunes, ¿no? Además no descansamos, Enrique, porque tuvimos desfile, tuvimos grito, tuvimos muchas actividades cívicas, muy hermosas, también tengo que decirlo, muy patriotas de mucho sentido, de mucho sentimiento, y así que, bueno, pues fue un fin de semana muy intenso, muy interesante, ahora desde el poder público. Miguel, ¿cómo está Guadalajara? Un año después tú fuiste candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. ¿Qué balance haces, qué diagnóstico haces de la situación de Guadalajara? Bueno, Guadalajara ha habido avances. La semana pasada tuvimos el informe por parte del presidente Ismael del Toro, el cual él empezaba con una promesa y terminaba con otras 7 promesas más o 7 compromisos más que él mencionaba. Y en el Inter hacía una serie de acciones puntuales que se habían hecho en el ayuntamiento. Todas las acciones pues, son verdad. Hoy el ayuntamiento tiene un presupuesto de más de 9,200, 9,400 millones de pesos, que es el presupuesto más alto en la historia de Guadalajara.
Mal sería que no se aprovechara para tener acciones puntuales y precisas. ¿Cuál es mi punto de vista? Que estas acciones no están engarzadas hacia una idea de ciudad, hacia dónde vamos. Son simplemente acciones que pretenden mejorar algunos espacios públicos de manera física, generar la escuela de ballet, algunas cuestiones de unidades deportivas, etcétera. Sin embargo, tenemos muchas deficiencias en la ciudad. En la cuestión administrativa hace falta todavía poder engrasar, aceitar todas las áreas del municipio para que trabajen de manera coordinada y puedan tener un mayor efecto en la dotación de servicios, por ejemplo. Tuvimos y votamos a favor de que se generara una nueva estructura dentro del ayuntamiento, y de ahí surgen las gerencias metropolitanas. ¿No? A mi punto de vista, un buen ejercicio que tiene pretensiones de poderlo llevar a toda la ciudad, sin embargo, que no han funcionado, y no han funcionado porque se generan. No se entiende cuál es la función de estos gerentes, que es un contacto directo con la ciudadanía para la dotación más rápida de los servicios. Y, en cambio, se genera un enfrentamiento entre distintas áreas del municipio por cuestiones políticas de poder y de protagonismo. O sea, tú dices entre las gerencias y los sectores, los directores. Y las direcciones, específicamente la de participación ciudadana, que creo que el gobierno actual nos deja mucho a deber en este tema. A final de cuentas, la bandera del movimiento ciudadano en el poder es precisamente la participación genuina de las personas en la gobernanza, en hacer gobierno y soluciones junto con los gobernantes. Y eso no se está llevando a cabo. Claudia, sobre las reflexiones del regidor Zárate. Mira, me parecen muy valiosas. Como siempre, Miguel y yo hemos hecho un equipo dentro de la Comisión de Hacienda, trabajamos juntos ahí el tema presupuestal, que no es menor, porque toda la política que no tenga presupuesto, pues simplemente son acciones al aire. Entonces sí creo que en esta revisión, en la autocrítica, por supuesto, creo que nos falta coordinación. Creo que este año es un año definitivo para terminar de engarzar todas las gerencias con las direcciones del ayuntamiento para que cada reporte de cada ciudadano y ciudadana tenga realmente un seguimiento y y además no solo ir y tapar el bache o no solo ir y cortar el árbol, sino que sea parte de una política integral que podamos tener con miras al presupuesto 2020. Creo que hay una cosa muy importante que yo resaltaría, el tema del espacio público. Lo hemos dicho mucho en este programa y en algunos otros escenarios con académicas y con universitarios. El tema del espacio público es bien importante y es un derecho humano. Y creo que en esa parte ha sido un gran esfuerzo de este gobierno. El rehabilitar 100 parques no es menor, es una inversión grande, pero no solo es ir y cortar árboles y sembrar arbolitos nuevos y pintar los machuelos, es que la ciudadanía se apropie de ese espacio. Por ello, cuando Miguel habla acertadamente con este tema de la participación ciudadana y este gobierno, yo encuentro ahí un punto de reflexión importante y un punto de unión en donde esos espacios públicos no solo es ir y hacer las acciones que comenté ahorita, sino es llegar y poder que la gente se genere un sentido de pertenencia a ese espacio, que lo cuiden, que sea un espacio para ellas y para ellos. Y bueno, y por supuesto en esto entra la coordinación que tendrá que tener el seguimiento con las gerencias para continuar con ese espacio así. ¿Qué queremos? Que no sean solo 100, Enrique, que sea todo Guadalajara. Yo comentaba el sábado, ayer el domingo, con vecinas y vecinos de Chapalita, le decía yo quiero muchas Chapalitas en Guadalajara. ¿Qué quiero decir con esto, Enrique? Y en alusión a lo que comenta Miguel, necesitamos que las colonias funcionen de tal manera que se sienta seguridad, derecho al espacio público, áreas de convivencia dignas. Incluso como vecinos activos, que se organizan, que reclaman sus derechos, ¿no? Y que someten la función pública al escrutinio, por supuesto. Eso es generar ciudadanía, cuando la gente sabe sus derechos y te los exige. Eso me parece fundamental. Pero la otra es que no se escapa esto, es que la propia ciudadanía se apropie de las cosas, de las mejorías que hay y las defienda, las cuide, ¿no? Y que si ven una persona que está haciendo algo en detrimento de la colonia, pues también sean ellos mismos quienes la denuncien y quienes hagan una cohesión social para que esto no suceda. Así que yo rescato esta parte de podernos
robustecer y poder hacer un presupuesto mucho más fuerte para que no haya solo 100, sino que sean todos los parques de Guadalajara, al que podamos tener los 92 puentes iluminados, Enrique. Ese es un reto grande. Hay 92 puentes en Guadalajara, puentes peatonales, que no se usan. Y cualquiera puede, el discurso fácil es decir, la gente no los usa porque es floja y no quiere subir. No, la gente no los usa porque arriba las asaltan, sobre todo a las mujeres. Entonces, estamos... Y que siempre es injusto que el peatón tenga que ser el que se sacrifique, ¿no? Para que los autos no frenen en un semáforo. Siempre encontramos cómo culpabilizar al peatón y no cómo privilegiar que las áreas donde tiene que transitar ese peatón, esa mujer, ese hombre, estén garantizadas por la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad y al libre tránsito también se garantiza con presupuesto, Enrique, no solo con palabras. Así que el que estén 92 puentes iluminados en el siguiente año y que haya en cada bajada un botón de pánico es un compromiso también. Y no solo porque el botón de pánico sea la acción inmediata que solucionará el problema, sino porque eso permitirá una mayor coordinación y que a lo mejor la persona que está allá arriba me decían, Claudia, pero si asaltan a la persona allá arriba, ¿cómo va a apretar el botón de pánico? No, para que la persona que esté abajo y se dé cuenta de lo que está pasando pueda apretarlo, ¿no? Lo pueda hacer. Y eso es quitar la indiferencia de lo que le sucede a las otras personas. ¿Qué se puede hacer en materia de seguridad, Miguel? Ahí está la inversión en patrullas, la promesa del alcalde de que haya una patrulla por colonia a finales de 2020. Tenemos la oportunidad ahora con la Policía Metropolitana. Y la Policía Metropolitana, ¿no? Que comienza esta semana, por cierto. Empiezan los operativos individuales desde los municipios a coordinarse para operativos. Hay que aclarar eso, porque todavía no tenemos cómo va a funcionar ni qué vamos a aportar. Los polígonos particularmente. Así es, es correcto. Esa es una gran oportunidad de ponernos a discutir cómo está la policía en Guadalajara. La policía en Guadalajara está mal capacitada, está mal entrenada, está mal atendida. Y eso genera un ambiente de trabajo complicado que no permite poder hacer las funciones de prevención que debería de estar haciendo la Policía Metropolitana, la Policía de Guadalajara. No hay un rumbo, yo insisto, nos vamos a hacer la policía de reacción cuando sucede un delito. Necesitamos de manera integral, desde el municipio de Guadalajara, en conjunto con los demás municipios de la ciudad, planear, platicarnos y preguntarnos hacia dónde queremos ir. Ahorita Claudia mencionaba algo que si bien tiene razón, también es reactivo lo que pasa en los puentes peatonales de Guadalajara. Sí, no debería de haber. No debería haber asaltos, no debería haber robos, pero los hay. Y no debería haber puentes peatonales. Tenemos una visión errónea de la ciudad que nos ha ido llevando hacia lo que hoy estamos sufriendo. Eso es lo que yo creo que también pasa en el municipio. No existe la visión, nada más existe en el discurso, en las acciones no. Una ciudad más humana, más cercana, más amable, eso lo dice todo mundo, pero pocos actuamos en ese sentido. Ese es lo que pasa. Hoy Guadalajara, si sigue con la tendencia que tenemos, la administración de Ismael va a ser la administración en 20 años más violenta de la historia, por lo menos en los últimos 20 años. Estamos hablando de más de 31,000 delitos, 18,187 robos, 3,787 robos a personas en tránsito y el 45% con violencia, o sea, los agreden, los golpean. Eso, vamos en una creciente que nos va a tener con una ciudad demasiado complicada, con miedo a salir a la calle, con cada vez más feminicidios, con cada vez más peligro para las personas. ¿Y tú la Policía Metropolitana no lo ves como solución? Sí lo veo como solución, creo que es la única solución que hay si tomamos las cosas, el toro por los cuernos. Tenemos que tener una policía capacitada y con estrategias claras hacia sus personas que les permita salir. A final de cuentas, hay estudios donde habla que las policías municipales son las más cooptadas por la delincuencia. Sin embargo, ese cooptar o esa cantidad de recursos que reciben es simplemente un aderezo o un complemento a su salario. La verdad es de que si cumpliéramos con lo que tenemos que hacer como jefes, como administradores, como jefes de la policía, como gobierno municipal, no tendrían posibilidad ni tendrían que acceder a ese tipo de cosas. Respétale sus tiempos francos, respétale sus horarios. Sí, dignifica, ¿no?, la labor y que haya más gente honesta que quiera ser policía. ¿No? Hablamos de pertenencia, de arraigo, de solidaridad.
¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos no tenemos contacto con la ciudadanía para que sepan cuáles son las labores que tiene el policía? Claudia, sobre el asunto de la Policía Metropolitana y la seguridad. Sí, yo creo que mencionabas al inicio el informe de los presidentes. Yo tuve oportunidad de leerlos todos y el común denominador pues es la seguridad, ¿no? Es la seguridad y el gran papel de la coordinación. Y esta coordinación pues tendrá que ver para su actuación no solo con la capacitación, que es muy importante, sino también con los equipos que se logren tener de manera también homogénea. Es decir, hay policías que tienen un equipo obsoleto, armas enmohecidas, ¿no? Y eso en la propia zona metropolitana, es decir, la desigualdad de las policías, para decirlo con toda la franqueza, la desigualdad de las policías en zona metropolitana es increíble. Increíble, increíble. Como si fueran países de... Mira, tercero y quinto mundo. Hasta el uniforme, Enrique, de un policía de Tonalá es muy distinto que el uniforme de un policía de Zapopan o de Guadalajara. Entonces, empezando por ahí, creo que la función del policía y de la policía también tiene que ver con la dignidad que se le otorgue desde el cargo. Qué bueno que se va a hacer la coordinación, qué bueno que se va a hacer toda esta agencia metropolitana, porque lo que vamos a buscar principalmente es el poder dotar a todas y a todos de los mismos equipamientos necesarios para la actuación. La posibilidad de que tengan también el tema de las prestaciones económicas y salariales a la par. Es decir, el seguro de vida de los policías actualmente, por ejemplo, te doy un dato, actualmente el tema de perder un brazo o perder una pierna en el tema está por debajo de lo que debería de ser indemnizado. Entonces está el compromiso de que se mejoren sus condiciones salariales y de prestaciones, poder tener también un seguro al 100% en caso de fallecimiento, que eso tendrá que venir aparejado con una reforma en la ley estatal, y que pues homologuemos también los salarios, los uniformes, es decir... Fíjate, hablando de lo que dice Claudia, el alcalde desde hace varias semanas dijo que ya estaban homologados los salarios. Apenas en esta quincena aparecieron ya homologados los salarios de la policía de Guadalajara. Con la de Zapopan, digamos, al mismo nivel salarial. Si hablamos, claro, pero... Tengo un dato bien interesante, fíjate. La ciudad es una sola. Nos preguntamos si hay habitantes de primera, de segunda y de tercera. Hicimos un ejercicio muy sencillo. ¿Tú dices en Guadalajara o ciudad? En la ciudad. En la zona metropolitana, el área metropolitana. Y ahí voy a una reflexión. En Guadalajara, por per cápita, el presupuesto municipal es de más de 6,000 pesos. De Zapopan, de 5,240. Y ahí te vas a Tlaquepaque de 3,108, a Tlajomulco de 4,500, a Tonalá de 2,500. Hay una injusticia en la designación presupuestal tremenda. O sea, todo. Entonces, hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Ahora yo pregunto, ¿vivimos los de Guadalajara distinto a los de Tonalá o los de Tlaquepaque? Es una reflexión porque tenemos casi el doble de recurso que se ejerce aquí en Guadalajara. También en Guadalajara hay desigualdades espantosas. Y la complejidad de la propia ciudad. Pero vas a algunas colonias de Tonalá, de Tlajomulco, de Zapopan, que no tienen ni lo más mínimo. De hecho, una de las políticas más importantes, Enrique, Miguel, es la de rehabilitar otra vez Guadalajara. Queremos que otra vez se poble de habitantes porque en muchas de las ocasiones la vivienda también en Guadalajara se volvió inaccesible, se volvió una vivienda cara. Sí. Entonces, estamos haciendo incentivos fiscales y eso lo trabajamos muy importante, mi querido Miguel. Lo hicimos en esta que son las 9,000 viviendas que se anuncian, ¿no? Exactamente. 9,700. En total son 10,900 viviendas las que se quieren en este periodo de los 3 años, que podamos tener y generar 10,900 viviendas. En este trienio de Ismael del Toro. Pero en la parte del centro histórico. Bueno, con el centro histórico... En toda la ciudad. En toda la ciudad. Sí, con el centro histórico es una especial política que tiene que ver más bien con el comercio, el incentivar el comercio y el que podamos también tener una zona cultural al 100% con todo el y serían, digamos, con créditos accesibles, vivienda pública. Hay un incentivo fiscal para los desarrolladores para que puedan generar vivienda económica de menos social, de $1 millón de pesos. De menos de $1 millón de pesos en toda la ciudad. Y sí se puede. Sin embargo, todavía tiene que tomar el toro por los cuernos, Ismael, para poder alinear las políticas federales, estatales, junto con las municipales. Tenemos un grave problema donde el INA, Cultura, nos genera problemas de tránsito en cualquier trámite que hace cualquier
persona que quiere desarrollar o construir vivienda en Guadalajara. Todavía estamos encontrados y un trámite que debería hacerse en pocas semanas tarda meses o años en poderse llevar a cabo. Y te cuesta mucho, entonces desincentiva. Pues mejor te vas a vivir a Zapopan, mejor desarrollas en Tlajomulco. Al corte, Claudia. Sí, okay, regresamos con tu opinión, con Claudia y con Miguel Santos. Estamos analizando el primer año de Ismael del Toro como presidente municipal de Guadalajara. 9 de la mañana con 41 minutos. Ibas a decir, Claudia, algo relacionado con el tema que planteaba el regidor Zárate sobre seguridad, sobre sí, bueno, más bien con el tema de los trámites. Sí, los trámites. Que también Guadalajara es el primer municipio en tener ya una reforma en materia de mejora regulatoria. Y eso, ¿a qué va? Pues justamente a que las ciudadanas y los ciudadanos tengan la posibilidad de tener mayor agilidad en el trámite que van a hacer. Sabemos que el municipio regula la vida cotidiana de las personas, el permiso para ampliar tu casa, para construir, para vender. Entonces, se trata de que esta mejora regulatoria justo ponga en el foco el derecho del ciudadano a vivir en una ciudad administrativamente bien organizada. Es decir, que no te lleve más del tiempo que tendría que llevarte una licencia, quizá de 10 días, 7 días, 8 días, según lo que estés pidiendo. ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, sí es muy importante, y aquí volvemos otra vez a hacer hincapié en el tema de la participación ciudadana. ¿Qué pasa cuando un gobierno no cumple con los requisitos y con los términos en los cuales tendrían que obtener el servicio, que es su derecho además, ¿no? Pues tenemos una Contraloría Ciudadana, y donde el Contralor es un ciudadano, no es un político, y eso lo hablo con todas las letras porque viene de un proceso muy legítimo de haber sido seleccionado. ¿A qué quiero llegar? A que todas y todos que tengamos un problema con el ayuntamiento de no solución, podamos buscar... Incluso tiene su WhatsApp, puedes hacer una denuncia a través del WhatsApp. Hay dos procesos que me encantan cómo se seleccionaron a las personas. Uno es la del Contralor Ciudadano. Enrique creo que es una persona honesta y capaz. Hay que apoyarlo más. Y otra área es el Instituto Municipal de la Mujer. Alicia también de un proceso a través de una convocatoria donde creo que eligieron a un perfil que como municipio tenemos que sentirnos orgullosos. Sin embargo, hay otras áreas en las que no. Por ejemplo, Ismael se promete a que va a haber una patrulla por colonia. Hoy tenemos 643 vehículos en la comisaría y tenemos alrededor de 442 colonias en Guadalajara. Ya lo deberíamos de hacer. Lo que pasa es quién utiliza las patrullas. Esa es la bronca. No, las nuevas... O sea, tú dices, el auto no es un problema. No, yo creo que es ya la estrategia, la manera y también la capacitación y todo lo que ya hemos hablado, que no tiene caso volverlo a repetir. Si nos vamos a temas como el deporte. Guadalajara, creo que tenemos eventos de talla internacional. El común, de hecho, su chamba, tenemos el 21K, el maratón, donde creo que hemos puesto el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Sin embargo, tenemos unidades deportivas donde la gente se droga, donde no hay seguridad en las tardes, donde no hay la presencia del administrador de la unidad deportiva para poder poner orden todo el tiempo en que está abierta. Y eso se convierte en una bronca para el disfrute de las familias y de los muchachos. Me quedan tres minutos, Claudia, Miguel. De los compromisos con los que terminó el alcalde su discurso, está el asunto de hombres, de la inversión en materia de violencia contra las mujeres. Así es, bueno, yo abordo ese porque además me parece que es uno de los temas. Enrique, Miguel, Guadalajara tiene que ser la ciudad de las mujeres. ¿Por qué lo digo con esa firmeza? Porque las mujeres son las que más transitan por las calles, las mujeres son las que hoy están haciendo la economía para que el país funcione. En un padrón vehicular siempre encontrarás que hay una mayoría de hombres y una minoría de mujeres. Las mujeres son las que están en el transporte público, son las que están en los mercados, en los parques públicos, en las iglesias. Es decir, cuando tú haces una ciudad amigable, accesible e incluyente para las mujeres, haces una ciudad para todas y para todos. Quiero que se entienda esto que estoy diciendo. Cuando tú haces una ciudad segura para niñas y mujeres, haces una ciudad para que el anciano, para que el adulto mayor, para que el joven, para que todo el mundo la disfrute. ¿Qué tenemos que lograr? Pues justamente el que una mujer salga a un parque a las 11 de la noche, se ponga sus audífonos y pueda ir a correr sin ningún peligro. Eso no sucede en Guadalajara. No lo puede hacer. Por supuesto que no. Además yo soy... de que tengas mucho valor. Yo soy corredora, me fascina correr, y pues tengo mi hora límite. Si llego a mi casa a una buena hora, máximo 8:30 de la noche salgo a correr. Y soy regidora y no me animo a correr después de esa hora. O sea, para que se entienda que vivo lo mismo que viven todos los ciudadanos, el mismo miedo. Entonces,
¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que lograr que el espacio público esté garante para ser utilizado 24 horas al día, no solo cuando hay luz. Viene el cambio de horario de verano, que a las 6:30, 7 sí, ya está oscuro. Todas las mamás que me están escuchando lo saben, porque yo también saco a mi hijo al parque, mi hijo tiene 6 años, ¿no? A las 6 corremos del parque a nuestras casas. Eso no puede seguir pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con una estrategia fuerte, Miguel, presupuestal. Aquí hago un llamado pues, justamente a todas mis compañeras y compañeros de la Comisión de Hacienda para que tengamos un presupuesto suficiente de garantizar que los espacios públicos estén debidamente cuidados, iluminados y hacer políticas integrales, también campañas donde haya esta posibilidad de un cambio cultural, es decir, el dejar de fastidiar a las mujeres en la calle con el acoso sexual es una de las metas más grandes. El centro histórico de Guadalajara y Chapultepec son zonas de calor altamente ubicadas donde se acosa sexualmente a las mujeres, se les molesta a las mujeres. Yo tenía la propuesta y la estamos trabajando de que ahorita tenemos 35 hombres que han sido sancionados por acoso sexual en la calle, donde han pagado 5,000 pesos por haber estado... 35, por haber estado fastidiando a las... Porque hay niñas hasta de 12 años, Enrique. Sí. Y son muy pocos. No son muy pocos, por supuesto, pero antes no había, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, Enrique Miguel? Publicar los nombres de los 35 y de cada hombre que sea sancionado y que sea... Porque es un acicate. Hablábamos fuera del aire este deber moral. Cuando hay la condena moral, cuando no te alcanzan las leyes, ni los policías, ni los armamentos, hay que ir a la condena moral. Sí, que la sociedad señale a las personas que... ¿Te quieres casar con él? Busca que no esté en el dato de acosadores sexuales. A ver, oye, antes de ver si tiene algún problema crediticio, ¿no? Te ves a ver el acosador. Miguel, de los compromisos, ¿alguno que quieras destacar, alguno que se te haga importante o alguno que faltó? No, yo más bien creo que qué bueno que hay compromisos, ya hay que pasar de los planes y de las promesas como si estuviéramos en campaña a los hechos, a tener resultados. Creo que todavía falta mucho porque Guadalajara empiece a disfrutar de un presupuesto tan alto como lo que tiene, porque por otro lado tenemos limitantes en todas las áreas del municipio. Creo también que es importante que se cambien de prioridades hacia lo que está diciendo Claudia en realidad. Digo, sí es importante generar espacios públicos como el que se comprometió con la Plaza Juárez Ismael, sin embargo, Guadalajara no es nada más eso. También es importante poner orden y el tema de los apartalugares, que bueno, hay que ver la estrategia con la que se va a hacer, porque a final de cuentas son personas que han fincado su ingreso económico en esa actividad durante años. No, ni siquiera sabemos cuántos hay. Ni siquiera hay un censo, ni siquiera sabemos cuántos de ellos están trabajando con la mafia, cuántos de ellos sirven de visores, etcétera. ¿Y cuántos son víctimas, no? Como ¿y cuántos son víctimas? Porque de un modelo así excluyente, ¿no? Yo cuando llego y estaciono mi carro, prefiero dejarles una ayuda para estar seguro, porque nadie más me da la seguridad. Sí, pero yo creo que le da más dignidad tener un trabajo, ¿no? Por supuesto, totalmente. Eso, ¿no? Tiene que haber una estrategia hacia estas personas. Y yo insisto, una visión de ciudad distinta, como la que nos prometieron, una ciudad hecha para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, que hoy no se tiene. Y recuperar los espacios públicos que ya tenemos. Y no desperdiciar los recursos. Hoy se desperdician los recursos. Estamos hablando de que en el centro simplemente estamos trabajando en obras de generar adecuaciones en las banquetas, en las esquinas, pero esas simplemente porque cambiaron de diseño. Ya estaban de alguna manera adecuadas. Y la ciudad no solamente es el primer cuadro. Hay muchas colonias que han estado abandonadas. Sobre todo el oriente. Miguel, gracias. Miguel Al contrario, Enrique, un gusto. Salas, gracias. Gracias. Hay Enrique. Muchísimos mensajes, no alcanzamos a leerlos. Pero saludos a todos, un abrazo. Además nos los llevamos. Gracias. Y ganaron las Chivas. Y felicidades a tu mamá. Así es, es cumpleaños de mi mamá, por eso me está escuchando. Gracias. De la mañana con 50 minutos al corte y Justicia Abierta. Escucha, siente, disfruta. De la mañana con 52 minutos, como cada martes, Justicia Abierta. Manuel Ayala, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mira, hoy te traigo un caso que creo que me encaja muy bien en la época que vivimos, ¿no? Creo que el feminismo es innegable, que ha incidido positivamente en muchos ámbitos de la sociedad y la justicia no es la excepción. Te platico este caso.
Una mujer privó de la vida a su marido por parte de quien sufría violencia familiar cuando vivía con él y sus 6 hijos. En primera instancia, el juez la encuentra responsable del delito de homicidio calificado en razón de parentesco, hipótesis de ventaja, como le llaman los penalistas, y la condenan a 27 años y 6 meses de prisión. La mujer interpone un recurso de apelación y solamente se modifica la sentencia en cuanto al monto de la indemnización por reparación del daño. Inconforme, la inculpada promueve un juicio de amparo, el cual le es negado por un tribunal colegiado, y ante ello no le queda otra más que promover un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este asunto le toca a la primera sala y el ponente es el ministro Saldívar. Y en ese asunto determina que este tipo de juicios, como otros donde existe una sospecha de violencia contra las mujeres, ameritaba ser juzgado con perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque él detecta que en la declaración ministerial la inculpada había indicado que desde el año 2007 comenzó a sufrir violencia familiar tanto en contra de ella como de sus hijos. El ministro afirma en el proyecto que en el expediente había pruebas de esa violencia que sufrían tanto ella como los menores. Y no obstante ello, ni el juez de primera instancia, ni el de tribunal de apelación, ni el colegiado, cuando se promovió el amparo, advirtieron esa situación y actuaron en consecuencia. Con base en ello, la Corte señala que se debieron aplicar criterios para juzgar con perspectiva de género a fin de verificar si la recurrente sufrió violencia familiar y también se debieron haber tomado en cuenta los efectos de la misma en el juicio. Enseguida se analizaron diversos ordenamientos como la Convención Belém do Pará y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que definen ahí lo que es la violencia contra las mujeres. La Corte abundó en ese concepto y señaló que se trata de un problema cultural complejo, pues la violencia doméstica constituye una de las manifestaciones más brutales en las relaciones de desigualdad entre los géneros y se basa en un abuso de poder por parte de los hombres, todo esto con base en factores económicos y sociales que están muy arraigados en la sociedad. Sobre esta cuestión, la Corte concluye que la violencia familiar afecta los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y que es una situación compleja que se tiene que abordar en las sentencias. ¿Y qué concluyó la Corte en este asunto? La Corte revocó la sentencia impugnada para que se ordenara la reposición del procedimiento para que el juez de la instancia, el juez penal, aplicara este método para juzgar con perspectiva de género y llevar a cabo lo siguiente, y esto es lo interesante. Primero, identificara si existían situaciones de poder que por cuestiones de género dieran cuenta de un desequilibrio en una situación de desventaja de la mujer en relación con los hechos en los que se perpetró el delito. Esto a fin de poder establecer si se podía dar alguna cuestión de que no hubiera una agravante del delito que se le estaba imputando o incluso le pudiera absolver del mismo. Y sobre todo, se le indicó al juez que en su sentencia no utilizara un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, como lo había hecho en el fallo inicial. Entonces, vemos aquí reflejado que todo este movimiento del feminismo también encuentra asidero en la justicia, y que son, como en este caso, que es solo un ejemplo de muchos que ha utilizado la Corte, se ve materializado en esto que se le llama la perspectiva de género. Oye, estimado Manuel, a ver si la próxima semana tenemos posibilidad de... La próxima semana se van a cumplir 5 años del caso Ayotzinapa y hay todo un debate en torno a la actuación del juez. Yo he tratado de leer la mayor parte del caso, de documentarme, y en general creo que el juez del caso Ayotzinapa está actuando conforme a derecho, es decir, si hubo violaciones flagrantes al debido proceso, estas personas tienen que salir, pero aquí hay, digamos, como un doble discurso de parte de Encinas, porque por un lado dice que la verdad histórica de Murillo Karam es una mentira, es una construcción que se sacó a través de tortura, pero por otro lado no quiere que aquellos que fueron torturados salgan de prisión. Exactamente, es un falso dilema, porque creo que la sociedad debe de estar
consciente de que los derechos como el debido proceso son inalienables, ¿no? Si una persona es sometida a un proceso judicial, a una investigación judicial, donde no se le respetan los derechos más mínimos, como lo que sabemos hasta ahorita de lo que hemos sabido del expediente, que se les arrancó las declaraciones con tortura y que incluso fueron presentados sin una orden judicial. Exacto. Del juez, creo que ahí se vicia toda esa investigación, ¿no? Y por el otro lado, sí tendríamos que valorar qué tipo de pruebas sí se tienen que excluir y cuáles no. Ya. Oye, Manuel, la próxima semana lo retomamos, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Justicia abierta todos los martes con Jorge Torres y Manuel Ayala. Qué bonito soy de todo, me dice Félix Caballero. Me recuerda que hasta Javier Duarte prometió bienestar para Veracruz, este municipio de ensueño que prometen, lo veo muy lejos. Mentiras, mentiras y mentiras. Bueno, yo vi un análisis bastante crítico de los dos regidores. Juan Carlos, todos los políticos, igual que siempre, cuando estuvieron en el poder todo estaba bien y no hicieron nada. Se los quitan y se ponen a hablar mal de todo. Nos dice 0169, felicito a los regidores, la madurez política de reconocer la magnitud de la situación en el tema de seguridad y hablar de cifras y estadísticas terribles. Son excelentes sus propuestas para mejorar la policía. Francisco Guerrero, un saludo para los entrevistados y el entrevistador. ¿Cómo se puede confiar en la policía? Hay una fuga de agua grande en las tomas de Ciapa en Juan Palomar, Arias e Inglaterra. Gracias por tu reporte. Rosa Barrales, hola, un comentario sobre el tema de la policía. Prepotencia y sin pruebas con mi hija y su novio enfrente de su casa. No nos cuidan, da miedo. Rosa, si nos puedes dar un poquito más de datos. Saúl González, díganme a sus invitados que los descuentos señalados en la ley de ingresos de Guadalajara, aun cuando tienes derecho a ellos, no te los dan. Gracias por aclararnos, Saúl. Tengo aquí tu comentario y lo voy a pasar a las instancias municipales. Nos vamos, retomamos mañana. Por cierto, mañana mándanos mensajes. Mañana está con nosotros el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, pues para aclarar todas tus dudas con relación a la capital del estado. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 estamos de vuelta.